Bendiga, amigo y amiga, hermano y hermana que me está escuchando por medio de la televisión. Hoy le doy gracias a Dios por otro día que me ha dado, que estar con vida, porque muchos no pudieron respirar hoy en este bonito día y porque Él siempre está ahí con cada uno de nosotros en problemas y en dificultades y todo eso. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Por eso nosotros cada vez tenemos que darle gracias a Dios porque Él siempre hace algo hoy en nuestras vidas. Pues Él ya sabe qué vamos a hacer antes que lo hagamos. Él sabe. Él es el número 1 y Él sabe todo antes que lo hagamos. Si usted tiene una Biblia, quiero que abran sus Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Antes de comenzar a leer esto, vamos a orar primero. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, Señor. Gracias por otro día más que nos has dado, Señor. Otro día más que nos has dado de estar con vida, Señor. Gracias, Señor. Te pido que te glorifiques hoy en una bonita manera, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Te pido que el que sea que esté escuchando hoy en este día, Señor, que escuche bien, Señor, para que ellos puedan decirle a sus amigos y a sus amigas y a su familia lo que han aprendido en este día y lo que ha hecho Dios en este día, en sus vidas. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén, hermana. Amén. Hoy por tema puse esperando su venida. Cuando escuchamos estos textos, se trata algo maravilloso, que algo va a pasar muy pronto. Nosotros no sabemos cuándo, cuál día va a ser, solamente Dios sabe. Es necesario que en tales circunstancias escudriñemos la Biblia a fin de encontrar lo que ella tenga que decir con respecto a este gran evento que sobrevendrá al mundo. Este evento es tan importante para Dios que en Cristo en persona descenderá para llevarlo a cabo. Un ángel poderoso clamará y se oirán sonidos de trompetas, y Jesús dejará su trono de gloria y descenderá del cielo. En ese momento los muertos en Cristo serán resucitados. En la palabra de Dios a nosotros nos dice que Él está cerca, pero nosotros no sabemos cuándo va a pasar ese día. Y también dice que los que son preparados van a escuchar un sonido de una trompeta maravillosa, y eso es cuando Cristo venga. Cristo está cerca. Nosotros tenemos que arrepentirnos porque si no va a ser demasiado tarde. Hay dos lugares donde uno puede ir, el infierno o el cielo. Esos dos lugares son los lugares que a ver en qué lugar nosotros vamos a ir. Pero puede ser que cada uno de nosotros digamos que vamos a ir al cielo, pero solamente Dios sabe si en realidad usted está haciendo lo que Dios le ha mandado, lo que Dios le dijo que hiciera en este mundo. Porque en el lugar del infierno nos vamos a recordar cosas que hacíamos en el mundo, cuando alguien nos hablaba de la palabra de Dios, pero lo rechazaron. Pero en el cielo es un lugar donde no hay nada malo de tormento, sino que ese lugar va a ser simple paz. Ese lugar es un lugar muy bonito. Amén, hermanos. Amén. Los restantes de los muertos que murieron en sus pecados permanecerán en el lugar del tormento.
La Biblia añade también que los creyentes vivos se levantarán, arrebatados en nubes hacia los aires al encuentro del Señor. Será algo maravilloso, pues al sonar de la trompeta los verdaderos creyentes sentirán los pies levantarse desde la tierra y empezarán a elevarse y seguiremos subiendo hasta ver el rostro del divino Maestro que desciende del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Dios es alguien poderoso y grande. Aquí en su palabra también nos dice que nosotros vamos a sentir cuando nuestros pies estamos subiendo y subiendo, levantarnos. Y eso es porque los verdaderos creyentes son los que se van a ese lugar bonito. Pero ahorita, en esos momentos, en esos tiempos, miramos muchas cosas que están pasando. Y eso se llama señales. Puede ser que esos señales significan que Cristo está cerca, pero esas señales sí son la venida de Cristo, son señales porque Él está cerca, pero Él nos da una oportunidad para que nosotros nos arrepentimos. Hay otros lugares que están pasando cosas que nosotros ni sabemos, ni nos damos cuenta. Pero si en este lugar no han pasado cosas así, es porque Dios no ha permitido eso. Es porque Dios nos está dando una oportunidad. Pero hay veces que nosotros rechazamos esa oportunidad. Lo preferimos usarlo en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Hay veces que unos aceptan a Jesucristo en sus corazones, pero después se alejan de Él. Hay unos que escuchan la palabra de Dios, pero no lo quieren recibir. Hay otros que sí lo agarran con pie feliz, pero después sienten algo que no está bien. Pero nosotros no tenemos que dejar que eso pase porque Satanás, que Dios lo reprenda millones de veces, él no quiere que nosotros adoremos a Dios. Amén, hermanos, amén. Y hay muchos que sí escuchan la palabra de Dios. En estos tiempos tenemos que ya vamos a mirar muchas cosas. Aunque puede ser que unos hablen de la palabra de Dios, pero Dios dijo que vayamos a todo el mundo para que podamos hablar de la palabra de Dios a las personas que no han conocido de Él. Amén, hermanos. Amén. Mi pregunta en este día es, ¿será usted levantado? ¿Será usted levantada? Solo los creyentes en Cristo se irán. Acepta a Cristo y vive para Él. Si quieres escapar, ¿habrá algunas señales antes del rapto? Claro, habrá señales. Y mi segunda pregunta es, ¿qué señales habrá antes de que el rapto acontezca? Si analizamos en las Escrituras, encontramos que ellas nos afirman en la gloriosa esperanza del rapto de la iglesia. Todo lo que sucede ya está protegizado en la palabra. Jesús dijo que conoceríamos el tiempo de su venida por el incremento en las malas noticias. Amén, hermanos. Amén. En su palabra también nos dice las señales. Hay cosas que ya están pasando, como decía, hermanos. También podemos leer en la Biblia, nos dice en Lucas capítulo 21, verso 25 y 26. En Lucas capítulo 21, verso 25 y 26. En su palabra aquí nos dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desafiándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrá en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En la palabra de Dios nos dice que Él está allí, Él está cerca, pero cuando nosotros estamos solos o estamos con alguien, Dios nos habla y Dios nos dice, acéptame y todo va a estar bien.
Pero hay muchos que no quieren eso, no escuchan la voz de Dios, sino que Dios nos habla en nuestros corazones, pero nosotros lo rechazamos. Amén, hermanos. Amén. Qué maravilloso es Dios. Como decía en la palabra de Dios, entonces habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas. Aquí en su palabra nos dice que también va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Parece que hemos mirado cosas así, pero en su palabra nos dice aquí qué va a pasar, qué son las cosas que va a pasar. Nosotros no sabemos, pero si leemos en su palabra, aquí nos dice qué va a pasar, qué cosas va a pasar en los tiempos de hoy. En los tiempos de hoy miramos que muchos no quieren escuchar, no quieren oír la voz de Dios. Hay otros que miran así como señales que están pasando, pero para ellos no es nada para ellos. Unos escuchan, pero cuando ellos aceptan a Jesucristo en realidad y tienen que hablar de la palabra de Dios, hay muchos que parece que dicen, oh, no, ustedes están locos, o aquello, pero nosotros estamos locos, pero de Dios. Estamos locos para aprender de la palabra de Dios, escuchar la palabra. Pero cuando a veces personas dicen eso a alguien que está predicando la palabra de Dios, ahí es cuando ya no quieren hacerlo, no quieren escuchar palabras así. Pero en su palabra nos dice que eso va a pasar, pero nosotros tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios, aunque eso pase, aunque muchas personas puede ser que digan cosas, pero nosotros como cristianos tenemos que hacer lo que Dios nos manda a nosotros. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice a nosotros. Amén, hermanos. Amén. Podemos también leer en Lucas capítulo 21, verso 28, que nos dice, en su palabra nos dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ruego y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Aquí su palabra nos está diciendo a nosotros es que Él, el verdadero Dios, Él está cerca. El Dios que nos creó a nosotros. Él es el principio y el fin. Si escuchamos eso, en el principio significa cuando Él creó todo el mundo y el fin es que Él cuando levante a su iglesia. Regresamos en el verso 27 que dice, entonces veremos al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, a buscar a un pueblo que Él redimió. Amén, hermanos. Amén. Vertiendo su preciosa sangre y ofrendando su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros estando en espera de estas cosas. En su palabra también nos dice que Dios mandó a su único Hijo. Y eso podemos leer en Juan 3:16, que aquí nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En su palabra nos dice que Dios mandó a su único Hijo, pero Dios mandó a su único Hijo aquí en este mundo para que nosotros podamos conocer lo bueno, para que nosotros nos arrepentimos, porque cuando no nos arrepentimos nuestros corazones están sucios. Cuando lo aceptamos de verdad y le decimos a Dios, perdónanos lo que hemos hecho, todo lo que he hecho mal, Dios nos escucha a nosotros y nuestros corazones se ponen limpios. Es cuando alguien se ensucia su ropa, está sucio, pero cuando lo lavan está limpio. Así es lo mismo. Aquí en su palabra nos dice que Él mandó a su único Hijo y derramó su sangre preciosa. Él murió por usted y por mí también, por todos nosotros, aunque pueda ser que digamos que eso no es verdad,
que esto nomás es una simple historia, pero en realidad eso sí pasó. Si Dios no hubiera existido, nosotros tampoco no hubiéramos existido. Amén, hermanos, amén. Pero como Dios existió, Él nos creó a nosotros, pero Él también nos está dando alertas para que nosotros nos arrepentimos. No podemos perder el tiempo en los entrenamientos que el mundo ofrece, sino que es nuestra gran responsabilidad mantener una íntima comunión con Dios. Tenemos que estar alertas, velando y orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, hermanos. En Lucas capítulo 21, verso 36. Ahí mismo en Lucas capítulo 17, verso 34 y 35, el Señor estableció algo que nos impulsa a pelear la buena batalla de la fe. Dijo el Señor: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Amén, hermanos. Amén. Nosotros cuando tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que pelear esa buena batalla. Dios mira a cada uno de nosotros cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a nosotros, a predicar la palabra de Dios a cada uno. Dios quiere eso, quiere ver también de usted que haga eso, pero si usted no se ha arrepentido hoy en este día, no lo deje para mañana, no lo deje para el otro mes o el otro año, porque puede ser que sea demasiado tarde. Hermanos, esta es la última llamada que Dios nos está alertando. Él nos está dando la última oportunidad, porque hay muchos que usan esa oportunidad en las cosas del mundo. Amén, hermanos, amén. Como decía que hay solo dos lugares, el cielo y el infierno, pero en ese lugar, en el infierno, muchos van a querer otra oportunidad, pero Dios ya dijo: pero yo te di una oportunidad. ¿Qué hiciste con esa oportunidad que yo te di? ¿Qué hiciste? No hiciste nada, nomás estabas allí en las cosas del mundo. Y yo, hijo mío, hija mía, te estaba llamando, pero no me escuchaste. Así es Dios con nosotros. Amén, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Lord. Aquí el Señor establece claramente que unos se van y otros se quedan. Los creyentes que están firmes volarán con el Señor. El propósito de cada creyente debe ser afirmarse en la plenitud de lo que demanda el Señor. Esforzarnos en vivir sin tomar riesgos, porque para quedarnos aquí cuando suene la trompeta, nos valdría más no haber nacido. Quedarse en esta tierra habiendo tenido la oportunidad de irse sería una tragedia. En Mateo capítulo 25, verso 1 al 13, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Todos salieron a recibir al esposo, es decir, todas eran creyentes. Sin embargo, 5 fueron tomadas y 5 fueron dejadas. En la palabra de Dios nos dice una parábola de 10 vírgenes. 5 y 5 son 10. O aquí dice que eran 10 vírgenes, que ellos salieron a recibir al esposo. Pero en la palabra de Dios nos dice que cuando el último dice que le dice a las otras 5 que yo no os conozco. Así es Dios también con nosotros. Cuando ese día llegue y nosotros digamos: oh Dios, yo no quiero estar en ese lugar o aquello, pero Dios le va a decir: pero yo no os conozco. Lo mismo, pero Dios quiere que usted lo acepte, porque quiere que su hijo o hija venga para atrás a los pies de Él. Él siempre está allí esperándonos con sus brazos abiertos. Amén, hermanos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. No todos los creyentes se van en el rapto. No todo lo que el hombre llama creyente o iglesia aquí en el mundo va a ser levantado y trasladado al cielo en ese glorioso momento. Pero todo lo que Dios llama creyente o iglesia sí se va.
solamente tiene oportunidad de irse en el rapto. Los creyentes del Evangelio, qué gran privilegio tenemos los creyentes en Jesucristo de ser parte de esa gloriosa esperanza. Amén, hermanos, amén. No es cuestión de convicciones, sabiduría u obras humanas. Solo creyente en Jesucristo tiene la oportunidad de irse en el rapto. Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Amén, hermanos, amén. Hoy en este día quiero hacer el llamado. Si usted no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, hoy es el momento, hoy es el día, porque si no va a ser demasiado tarde. No lo deje para mañana, hermanos, amigo y amiga. Si usted en verdad está listo, usted puede orar a Dios con sus propias palabras. O si lo desea, podemos orar en la oración que sigue así. Señor Jesús, sé que estoy pecador y necesito tu perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida y confío en ti como mi único y salvador y te sigo como Señor. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Amén y amén. Qué maravilloso es orar a Dios por su salvación. Si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, Dios está tan contento porque al fin otra alma lo ha aceptado. Y yo también estoy contenta por usted. ¿Por qué? Porque otra alma lo ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Dios está muy contento con usted. Si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, cuéntele a sus amigos y a sus amigas y a su familia para que ellos puedan escuchar lo que Dios ha hecho hoy en su vida, lo que Dios ha tratado en su vida. Yo sé que Dios va a estar allí, pero tenemos que orarle a Él, hermanos. Si usted ha aceptado a Jesucristo, ore a Dios para que Él lo pueda ayudar. Yo sé que Dios siempre está allí con nosotros, siempre nos está esperando con sus brazos abiertos. Él siempre está allí, Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ama y Él nos está esperando para cuando ese día llegue, nosotros vayamos con Él. Tenemos que esperar su venida. Nosotros no sabemos, pero tenemos que estar preparados y esperando para cuando ese día llegue, nosotros no nos quedemos en este mundo. Pero si usted no se quiere quedar en este mundo, hermanos, acepta a Jesucristo en su corazón. O ya haz la cosa de lo que Dios nos ha mandado, porque cuando va a haber un día que Dios nos va a decir, ¿qué has hecho con el talento? O lo que yo te he mandado, ¿qué has hecho con eso? O ¿qué hiciste con la oportunidad, la última oportunidad que te he dado? Amén, hermanos. Amén. Aquí termino mi mensaje y ahora vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, Señor. Gracias por otro día más que nos has dado. Hoy en este día, Señor, aprendimos de tu palabra que tú, Señor, estás cerca, Señor, que si a mero vas a venir por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Tenemos que estar esperando, tenemos que estar predicándole la palabra de Dios, aunque muchas cosas estén pasando en estos tiempos, Señor. Te pido a quien sea que te ha aceptado, Jesucristo, Señor, te pido que los ayudes. Tratas con Él, trata con sus familias, ayúdalos. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que el Señor les bendiga y que les guarde.